De parte de la Administración, cuerpo técnico y todos los colaboradores de esta gran familia, Sintoniza Sin Fronteras, deseamos que estas fechas decembrinas sean de paz, amor, prosperidad y que todos sus deseos para este 2020 se hagan realidad. Recuerden que lo único imposible es aquello que no intentan. Sintoniza Sin Fronteras te desea una feliz Navidad. ¡Ho, ho, 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 ho! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es viernes 20 de diciembre del 2019 y los saluda Víctor Bustamante Estrada en una edición más de su programa de Libre Expresión, una producción periodística hecha con libertad de pensamiento para usted. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para ustedes desde Sintoniza Sin Fronteras, ubicados en la calle Libertad, número 1724 del fraccionamiento Independencia. Estamos en esta hermosa y bella ciudad, la frontera más visitada del mundo, la ciudad de Tijuana. Bueno, el día de hoy vamos a hablar largo y tendido de un tema muy importante, que es lo del agua. Hace algunos ayeres, hace algún tiempo, no muchos años atrás, yo era de las personas que tenía una opinión sobre la posibilidad de que precisamente el agua sería el gran negocio del futuro. Pues bien, hoy en día el agua es el más grande negocio del presente. Déjenme decirles, si ustedes están enterados completamente, sobre todo los que vivimos en esta hermosa y bella ciudad de Tijuana, el agua se ha ido reduciendo en cuanto a la proporción que requiere el ser humano. Es un recurso muy natural y es un derecho del cual tenemos todos los seres humanos en el mundo. ¿Por qué? Porque el agua es vida. A la llegada del gobernador Jaime Bonilla Valdés se ha empezado a manejar el asunto de los tandeos del agua, porque eso nos dice, de acuerdo a las informaciones que nos otorgan a través de la Comisión Estatal de Servicio Público de Tijuana, de que tenemos muy poca agua en Tijuana, de que carecemos de ese vital líquido, y ya se habla inclusive acerca de la desalinizadora en playas de Rosarito. ¿Pero qué cree usted? En Mexicali lo que sobra es el agua. En Mexicali hay suficiente agua para distribuirlo en todo el estado. En lo particular Tijuana, Rosarito y Tecate. Bien, es por eso que tengo en la línea telefónica al señor Rigoberto Campos. Rigoberto Campos es un ciudadano que está luchando acerca de precisamente del agua, del vital líquido. Rigoberto Campos, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Saludos a todos los que nos escuchan. Más claro ni el agua, Rigoberto. Más claro ni el agua. Hay mucha agua en Mexicali y a nosotros nos están diciendo que no hay agua para surtirnos aquí en Tijuana, en los domicilios de los tijuanenses, y nos han impuesto ese programa que se le llama el tandeo. Pues no es tanto que haya mucha agua, Víctor, sino que no aclaran los volúmenes de agua que se llevan de aquí de Mexicali. El agua aquí para la agricultura cada vez es más escasa, pero aún así
se siguen llevando volúmenes de agua para las ciudades de Tijuana, Rosarito, Ensenada. Todo el año se llevan más del doble de la dotación que les toca y no sale el gobierno a aclarar dónde está quedando esa agua. Y por si fuera poco, están comprando agua de la presa Parker, que es agua de los volúmenes de agricultura de acá de Mexicali, la agarran antes de que entre a México. O sea, toda esa agua es cuando se dice que dónde está lo que se están llevando, pero aquí cada vez hacemos un sacrificio más grande, dejamos de sembrar superficie cultivable para darle agua a las ciudades, y nunca ha dejado de llevar agua a Tijuana por el acueducto, nunca ha dejado de llevar agua de aquí de Mexicali. Eso es a lo que nos referimos, que dónde están esos miles de litros de agua que se están llevando todo el año. Muy bien, entonces yo me pongo a pensar y también hago la pregunta, esa misma pregunta que tú haces, que no han dejado de enviar esa agua acá a Tijuana. Entonces, si le están mandando todavía a Tijuana, ¿a dónde llega esa agua? Porque en mi casa, en la casa de muchos tijuanenses, se tiene que soportar y tolerar 2 días sin agua por el famoso tandeo. Sí, así es. Aquí se lo llevan con la excusa que es para uso humano. Se paga la energía para el bombeo del agua que nos cuesta a todos los bajacalifornianos. Se pagan esos volúmenes de agua muy barato aquí en Mexicali que se llevan para disque uso humano y urbano. Y cuando llega ya, resulta que no le llega el agua a las casas. Pero, ¿cuándo se han enterado ustedes de que una empresa o una industria pare media hora su producción por falta de agua? Nunca lo van a ver. Jamás. Entonces, ese es el cuestionamiento que hacemos. Nada más que han querido confundir las opiniones del gobierno. Allá dicen que no hay agua, aquí dicen que hay mucha agua, y es cuando nosotros salimos a aclarar. A ver, agua para la agricultura cada vez es menos, porque estamos sacrificando volúmenes para las ciudades. Todo el año bombean agua para uso humano y urbano, que no es más que para las casas, los hogares, y resulta que las tienes sin agua 2, 3, 4, 5, hasta 10 días sin agua en Ensenada y en Tijuana. Entonces, ¿qué está pasando con el agua? Y si dices que está tan escasa el agua, tú como gobierno, ¿por qué tiras las aguas residuales al mar cuando las puedes potabilizar? ¿Por qué regalas tus aguas negras de Tijuana a San Diego cuando las puedes potabilizar? ¿Por qué no bombeas todo el año agua a la presa del Carrizo de Tecate para que no llegues a sus niveles críticos y dejes de llevar agua a las ciudades, que es la excusa que ponen? O sea, hay muchas incongruencias y prefieren salir a descalificar a los que estamos en la lucha por el agua o a querer confundir y decir que estamos desinformados, pero nunca aclaran volumen. Salen y explican muy bien con manzanas y naranjas lo que van a hacer, que las bombas que hay para reparar, pero nunca dicen qué hacen con los volúmenes de agua, cómo la están distribuyendo, porque no les preocupa en lo más mínimo reparar fugas de las ciudades, que se desperdician 54 millones de metros cúbicos al año por no reparar tubería, que ahora justifican una desaladora de Rosarito para vender el agua a San Diego, la mitad del agua, pero que no sé en qué cabeza les cabe que van a sacar el agua del mar para quitarle la sal, limpiarla y la van a meter a tubería rota como es la de la ciudad de Tijuana, Ensenada, Rosarito, que no se reparan tuberías en 30 años. Yo no sé en qué criterio cabe gastar en una desalar agua para meter agua limpia a una tubería rota. Solamente a ellos se les ocurre. Muy bien, Rigoberto Campos. Bueno, voy a aprovechar que estamos en la línea, Rigoberto Campos, para hacerte una última pregunta. ¿Cómo va la situación con la Constellation Brand? La Constellation Brand, nosotros seguimos en la postura. Aquí no cabe, fuera Constellation Brands. Está parada ahorita la Constellation Brands por la incertidumbre que tienen de sus permisos. Están en espera de otro acto de corrupción para que le puedan legalizar sus permisos, que solamente así los podrían legalizar con la ayuda del presidente de la República. No hay otra manera, porque quieren seguir arreglando su inversión de una manera política cuando son cosas técnicas, jurídicas. Y está parada ahorita porque tiene esa incertidumbre y están en espera de un favor político de nuevo. Muy bien. Muchas gracias, Rigoberto Campos, por aceptar esta entrevista vía telefónica.
Te mando un saludo y un fuerte abrazo. Gracias, a tus órdenes. Saludos a todos. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, mi hermano. Bye. Hasta luego, muchas gracias. El señor Rigoberto Campos, vía telefónica, le hicimos la entrevista. Él se encuentra en la ciudad de Mexicali, en Baja California. Y aquí en el estudio ha llegado el arquitecto Jaime Martínez Veloz. Buenas tardes, arquitecto. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bien, mi querido Víctor, ¿qué dices? Me da gusto, arquitecto, que haya aceptado venir a platicar, cuando menos un poquito de todo lo que ha habido, de todo lo que ha sucedido en estos últimos días del año del 2019. Y precisamente hoy es el último programa de Libre Expresión que vamos a hacer en el presente año. Así que vamos a aprovechar para preguntarle a usted qué es lo que ha pasado, arquitecto, cómo están las cosas. Ya escuchamos a Rigoberto Campos de la Construction Man, está para todo. Hay opiniones muy encontradas, hay opiniones muy diversas. Las opiniones del presidente de la República y las opiniones del gobernador del estado. El presidente de la República habla sobre los 2 o 5 años, dice que se lo va a dejar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La opinión de Jaime Bonilla Valdés, el único encuentro de ustedes es el nombre, ¿verdad? Jaime. Dios guarde la hora que no me voy a equivocar yo cuando quiera decir el nombre del arquitecto o vaya a decir al revés el nombre del gobernador. Pero bueno, la cuestión es de que las opiniones son muy encontradas sobre la duración del gobernador, del tiempo de este gobernador electo que está en funciones ahorita. Y ya se dio una opinión que es la máxima autoridad electoral, que es el Tribunal Superior. Él dijo que son 2 años. Es la opinión que le está mandando. Es la solicitud que le hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, dime cómo están las cosas ahí. No, le dice, pues son 2 años por lo que votaron los ciudadanos. ¿Usted qué opina, arquitecto? ¿Cómo están esas cosas? A ver, no... Las cosas son muy claras. La Constitución establece con toda exactitud el procedimiento cuando se tiene que hacer una reforma para ampliar un periodo, para hacer una modificación de esta naturaleza. Hace un año yo lo planteé, todavía estaba en Morena, y esa fue una de las diferencias con Bonilla. No la única, pero sí una de las principales, en donde él, por ser gringo o pocho, no entiende la realidad mexicana. Entonces él ha metido en un tobogán a la sociedad de mentiras. Por ejemplo, yo estaba viendo hoy en un periódico, bueno, en esta semana, donde dice Bonilla, el gobernador que está mejor posicionado de todos los gobernadores de Morena en el país. Digo, la mera verdad, yo les pregunto aquí cara a cara a los directores de los medios, ¿por qué se prestan esas cosas? ¿Dónde está el link de la liga de la fuente de información de esa? En ningún lado. ¿Por qué se prestan a ese tipo de mentiras? Les pagan un dinero por publicar mentiras. O sea, el señor Bonilla es un mentiroso congénito. Dice que es ingeniero y no es ingeniero. Por desgracia yo quisiera decir otra cosa. Dice que estudió en la UNAM, ni siquiera lo conocen. Dijo que no iba a endeudar al Estado y lo primero que hizo fue que estaba en contra de la reestructuración de la deuda y lo primero que hizo fue hacerlo y además no solamente reestructurar la deuda, sino crear más endeudamiento. Fueron 23,000 millones, ¿no? Va a quedar como en 24,000, 25,000 millones de pesos. Dijo que se podía hacer la reforma de los 5 años. Han pretendido por la vía de la mentira. Siempre habló que el presidente de la República estaba atrás de él, que lo iba a apoyar, que era el que lo estaba impulsando.
que él no quería, pero que el presidente lo obligó. Y hubo toda una estrategia de comunicación para difundir eso y se la creyeron. ¿Sí? Y ahora no tiene, para pagar los aguinaldos a los trabajadores, recurrió a lo mismo que recurrió Kiko Vega, o quería recurrir. A diferencia que Kiko les pidió permiso, ni siquiera les pidió permiso. Utilizó el fondo de reserva a los trabajadores para pagar el aguinaldo a los trabajadores. ¿Sí? ¿Dónde están esas bondades que decía él que iban a llegar como por arte de magia, por ser amigo del presidente de la República? Vendió muy bien ese cuento y se lo creyeron. Y hubo medios de comunicación que a raudales estuvieron difundiendo una mentira. Y ahí tenemos las consecuencias. O sea, un gobierno, ni siquiera los gobiernos panistas, o sea, no había tomado posición cuando ya estaban cometiendo una serie de hechos de corrupción que me parece que están poniendo en vergüenza al Estado, que naturalmente esto tiene sus repercusiones en todos los niveles de la vida política, social y económica del Estado. Bueno, y eso se puede producir porque hay corruptores y gente que se presta a lo mismo, y que empresarios que pretenden corromper en detrimento de las acciones que realiza el gobierno a favor de la sociedad. Si tú a un contrato de desayunos escolares le quitas una cantidad, un porcentaje del dinero, pues naturalmente eso va a repercutir en tener un desayuno. Bueno, de veras están pésimos los desayunos que están distribuyendo. Dios guarde la hora en que vaya a haber una enfermedad. Es decir, es la mentira. Pero volviendo a tu pregunta, no hay ninguna posibilidad, ninguna sola posibilidad de que el periodo se amplíe. Corrompieron a diputados, usaron dinero, hay miles de denuncias, millones en juego de dólares que fueron denunciados por los propios congresistas. Entonces, yo sí creo que el gobierno de Bonilla, primero, ni lo sueñen. O sea, no hay la posibilidad, ni jurídica ni política, de ampliar el periodo. ¿Sí? Eso era un hecho consumado, es anticonstitucional, ya lo dijo la Sala Superior del Tribunal Electoral de Justicia en el país. Es una opinión que la elabora, o una conclusión que la elabora a solicitud de la Suprema Corte de Justicia. No es una opinión cualquiera, ¿no? Todavía yo veo al chamaco que está aquí, el pobre muchacho Ruiz Uribe, diciendo que va a haber el periodo de 5 años. Lo vi en una entrevista ahora. Digo, la mera verdad, ¿qué ganan con mentirle a la gente? Precisamente a eso voy, arquitecto. Dicho sea de paso, yo tengo que reconocer que Jaime Bonilla Valdés es el gobernador de Baja California. Tengo que reconocer que es el gobernador electo y está en funciones, vigente, perfecto. Pero no sé yo si vaya a ser 5 o 2 años. Yo simplemente voy a decir que es el gobernador de Baja California, porque eso está en duda. Está en duda de que van a ser los 2 años o que van a ser los 5 años. Pero es un tema... Yo digo que no está en duda, van a ser 2 años. Es más, ni no 2 años, es 1 año, 11 meses. 11 meses, así es. Y ya ahora, naturalmente, está preocupado. ¿Por qué quieren ampliar? Ahora, quieren reducir el periodo constitucional 3 meses. Dice que porque se quieren ahorrar un dinero. Cuando no han ni siquiera, actualmente, citado a uno de los personajes involucrados en esta aventura de los moches que le llaman, donde les dieron más de 24 millones de pesos, y quieren reducir el proceso electoral 3 meses, dizque para ahorrarse 20 millones. Más respeto para el pasaje, es una burla, ¿sí? O sea, este es un gobierno, me cuesta decirlo, pero ni siquiera los gobiernos panistas llegaron a tanto. Usted dijo, creo, hace que 1 año, cuando habló de los gobiernos de la Cuarta Transformación o de los
de los 20, no sé, algo así de... No, yo planteé que la disyuntiva, hace un año, estaba, cuando ya veía yo la ofensiva y del núcleo de personajes que se estaba rodeando Bonilla, yo planteé que la disyuntiva de Baja California era o convertirse en modelo, en estado modelo de la Cuarta Transformación, o Chicago de los 20. O Chicago de los 20, sí. O sea, ahí ven, o sea, cada personaje que está metido ahí en puestos de primer nivel, si no tiene antecedentes penales, no da el perfil. O sea, para dar el perfil, primero para ser candidato en este tipo de... Ellos secuestraron las siglas de Morena aquí para Baja California. Si no tienes dinero, si no eres millonario, si no eres gringo, si no vives en Estados Unidos, pues no das el perfil para ser candidato. Entonces, y ahora si no tienes una larga cola que te pisen delictiva, pues tampoco puedes ser funcionario. Pues está canijo. Hoy están involucrando ya a funcionarios del gobierno actual con García Luna. Con García Luna, en empresas que lavaban dinero. Entonces, es un gobierno, por desgracia, para desgracia de Baja California, es un gobierno, una mezcla de caricatura, de delincuencial, pero a mí me parece que la federación ya está poniendo, yo ya vi cómo la UIF está poniendo atención en los temas, he visto ya declaraciones del propio titular de la UIF, donde están pues viendo que esto en realidad es riesgoso, incluso para su propio proyecto nacional. O sea, yo estoy convencido que lo que está haciendo Bonilla es una traición al presidente de la República y al país. Sí, muy bien, arquitecto. Este camino que empezó hace 2 meses, ¿no? Ya como gobierno, dio el primer tropezón con los moches, donde algunos de los involucrados ya no están presentes, ya están ausentes. Y por ahí se vincula la presencia como parte de autoría a Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Y yo quiero darle la lectura a esas declaraciones que recientemente hizo en AFN con respecto a la situación, a la posibilidad de que se va a ampliar el mandato por 5 años. Como que yo así lo entiendo, así lo leo, no sé si usted comparta conmigo, como que está reivindicándose frente a Jaime Bonilla, por la sospecha de que hubo un enfrentamiento político interno con Amador Rodríguez Lozano y Jesús Uribe. Y digo, a ver, ¿para qué estudian tanto y para qué presumen sus doctorados si llegan a tener una opinión de carácter político, técnica, entre comillas, para servirle para ser mandaderos de una persona que tiene intereses muy concretos como Bonilla? O sea, Bonilla, te voy a decir, no sé, es más, ni siquiera si lo vayan a aceptar de nuevo, que regrese al Senado cuando termine. Porque ya son muchos hechos. O sea, a ver, él presumía de que tenía bajo su control todo. Entonces, no sabía que su oficial mayor estaba vinculado con estas acciones de lavado de dinero. De Gasmar. No sabía, o sabía, y se hacía como que la Virgen le hablaba. Por ejemplo, detienen al personaje al chofer de la ex secretaria de Bienestar, con 4.700.000 pesos. A Colorado, ¿no? No, al chofer. Eso hizo la denuncia, ese es Colorado. No, lo detienen en septiembre. Sí. ¿Sí? Pasa un mes y él ni se da cuenta. Entonces yo me pregunto, ¿para qué presumen de que se reúnen a las 6 de la mañana para ver todas las cuestiones de seguridad? Si la seguridad se ha incrementado y ese tipo de cosas. O sea, ni siquiera el
una acción de esa naturaleza, ¿la discuten ahí? O sea, pasan cosas que no se discuten en esa mesa. Eso es pura faramaya. O sea, la estrategia para impulsar mejores niveles de seguridad pasa por otro tipo de acciones, no por esas que solamente quieren ser acciones, y que en los hechos lo son, demagógicas, para hacer aparecer como que están haciendo, cuando en realidad por abajo está todo mal. Sí, esas situaciones a veces nos exigen o nos presionan o nos hacen aparecer o tratar de ser como investigadores. O a lo mejor su excusa va a ser que yo todavía no soy gobernador en septiembre. A ver, pero él presidía ya desde septiembre. Sí, claro. Ahí iba. Él presumía, y siempre como anda de metiche por todos lados, él era ahí, se asumía como gobernador ya, ¿sí? Y no sabía. Ajá. O sabía y se hacía tarugo. Si sabía, Malo. Malo. Y si no sabía, malo. Malo. Entonces, no, le falta mucho, de veras, está muy... Mira, cuando tú tienes la dimensión de tus limitaciones y tus alcances, no hay problema, porque te rodeas de personas que, bueno, pues, yo no soy médico, pero le pediré la opinión a los expertos. Incluso dentro de los médicos hay sus especialistas, en materia financiera, en materia de seguridad. No voy a poner a mis compadres, a mis hermanos. Bueno, y es lo que ha hecho, o sea, es un gobierno de caricatura. Son una especie, una versión mafiosa al estilo Juan Orol. No sé si recordará las películas de Juan Orol. Ve a los personajes, incluso hasta el estilo de vestir tienen. ¿qué le parece, arquitecto, si nos vamos a ir a un corte comercial y de regreso hablamos de Héctor Mares Cosío, ¿o cómo se apellida? Héctor Mares Cosío, que es el oficial mayor actualmente del gobierno de Jaime Bonilla, y hablamos de los hechos, de las omisiones o los olvidos expresados incluso por el propio presidente de la República, de fulano, sutano, mangano y perengano, que no está enterado él si cometen cosas que no deben de ser de su gobierno. Pero sí se recuerda de todo lo que han hecho los pasados. Estamos hablando de Manuel Bartlett. Regresamos con más ahorita, después de estos comerciales. Bien, aquí continuamos en Libre Expresión, estamos dialogando con el arquitecto Jaime Martínez Veloz, pero voy a aprovechar el momento exacto para decirles a ustedes que les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2020, para seguir hablando con el arquitecto Jaime Martínez Veloz.
Sí, le comentaba, arquitecto, estas cosas que han ocurrido, por ejemplo, con la aprehensión de Genaro García Luna, quedó sorprendido mucha gente. Me refiero a esa mucha gente, me refiero a mucha gente de ese nivel de corrupción donde se manejan todo. Que cosas han pasado, que sucedieron, que ocurrieron. Con Felipe Calderón se murieron o murieron a 2 secretarios de gobernación. Todas las cosas que se hicieron donde transportaban droga con los buques que tenía de petróleos mexicanos, con Vicente Fox, etcétera, etcétera. La vinculación con Genaro García Luna. Esa detención que por cierto la hizo Estados Unidos, no la hizo México, y que México no ha hecho ninguna detención, y que acomodamos las cosas, yo creo que México no le interesa detener a nadie. Tal vez traten de hacer las paces de la forma como ellos ven la vida, las cosas. Esa relación que habla Santiago Nieto lo dijo muy claro. La Unión Investigadora, Unidad Investigadora Fiscal, ¿no? Ya trae parte de la investigación donde incluye al oficial mayor de gobierno de Jaime Bonilla, que es Héctor Mares Cosío, ¿no? Por la vinculación de Gasmart. Sí. Yo pregunto, arquitecto, antes de terminar de preguntarte para que tú respondas. Yo me hago una pregunta. Andrés Manuel López Obrador invitó a Santiago Nieto a integrarse a su gobierno, a su gobierno, cuando Santiago Nieto fue corrido por Enrique Peña Nieto. Yo me pregunto, ¿cuál es el protagonismo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca? ¿A dónde quiere llegar Andrés Manuel López Obrador con la capacidad que tiene ese hombre de Santiago Nieto? ¿Cuánto vale Santiago Nieto para el gobierno federal? A ver, yo creo que Santiago Nieto, yo no lo conozco personalmente, he visto parte de su trayectoria y he visto, quizá en ocasiones le puede ganar protagonismo, pero tengo la impresión que es un hombre que le gusta su chamba y sabe hacerla y encara la realidad. No es sencillo encontrar un personaje de esa naturaleza. Lo hace, quizá a veces pueden gustar o no sus modos, pero lo cierto es que hace su chamba. Y es importante que se haga y se investigue, porque hay que darle, yo digo, hay que establecer las normas mínimas de convivencia que te permitan saber que hay ciertas reglas del juego que no puedes, bajo ninguna circunstancia, violentar. No puedes hablar de democracia cuando estás en un juego electoral donde una de las partes tiene todo el poder económico y las demás, por más razones que tengan y argumentos, pues no tienen capacidad de difundir sus ideas, ¿no? O su capacidad es mínima. Entonces, yo creo que Santiago, él está haciendo su chamba. Ahora, ciertamente hay muchas cosas que se hicieron en el pasado que están teniendo sus consecuencias el día de hoy. Pero hay que tener un diagnóstico muy claro de por qué están pasando. Y creo que ese diagnóstico el actual gobierno tampoco lo tiene. Te voy a decir así brevemente, por ejemplo. El clima de inseguridad que vive en nuestro país, por ejemplo, yo diría tiene varios componentes que deberían de ser desglosados y tener muy claro el por qué se está produciendo. Primero, el tema de las drogas ha sido un asunto que ha estado vinculado siempre a Estados Unidos. Estados Unidos reconoce la existencia de 27 millones de adictos que demandan más o menos 40 millones de dosis diarias. La economía que gira alrededor de este negocio
más o menos, porque las fuentes no son 100% confiables, porque nadie puede decir, miren, yo estoy haciendo una investigación sobre el dinero que proviene del crimen organizado, pero hablan alrededor de 50,000 millones de dólares que se blanquean en las instituciones financieras de Estados Unidos y de México. Bueno, por decir de México es un decir, porque la inmensa mayoría de los bancos no son mexicanos ya, pero también parte de ello pasa por México. Estados Unidos tiene 6,700 tiendas de armas en los estados que colindan con nosotros. Y según una investigación de los propios norteamericanos, han metido ilegalmente en nuestro país 25 millones de armas, el 70% de Estados Unidos, que no sabemos de dónde provienen. Entonces, han sellado las fronteras marítimas y aéreas para el ingreso de la droga a Estados Unidos. Y por lo tanto, dejan la terrestre. Y nosotros estamos ubicados estratégicamente en un lugar donde, en la frontera, o sea, los más de 3,000 kilómetros de frontera, pero particularmente lugares como como Sonora, como Chihuahua, son lugares de transición, y ves en toda la frontera, hasta en Nuevo León y Tamaulipas, o sea, los temas de inseguridad y de violencia tan graves que existen. Entonces, agrégale esos otros componentes. Con el Tratado de Libre Comercio en el 1994, nosotros dejamos ciertamente la actividad de la industria de autopartes y automotriz te generó como 300,000 empleos, 350,000. Pero dejamos de tener más de 2 millones de empleos en el campo. Los perdimos. Porque la inmensa mayoría, o una gran parte de los granos que nosotros consumimos, se la adquirimos a los productores norteamericanos. Que ellos sí tienen subsidios del gobierno. Y estamos, no sé, importando algo así como más de 20 millones de toneladas de maíz. Solamente de maíz, cuando éramos autosuficientes en esa materia. Entonces, hoy tienes un clima, yo crecí en La Laguna, un lugar más o menos como Mexicali, donde la esperanza estaba metida en el campo, donde tenías posibilidad sobre todo se sembraba algodón, maíz, frijol, había créditos de avío que llegaban en febrero, la pizca era en julio, agosto, septiembre, había incluso hasta una feria del algodón y la uva. Bueno, el campo se murió. Se acabó. Entonces, reina la desesperanza en el campo. O sea, producto de ese modelo económico, agrégale algunos otros factores. Se privatizaron los puertos y los aeropuertos. Les entregamos los puertos a firmas extranjeras. El administrador aquí del aeropuerto de Tijuana lo nombran, ni siquiera en México, lo nombran en Madrid. El de Monterrey lo nombran en París. Y el de Cancún lo nombran en Copenhague. O sea, hay 3 grupos aeroportuarios. Y los puertos los nombran en Hong Kong o en Washington. O sea, la empresa esta Hutchinson Campoa, que controla los puertos, que se privatizaron del 2000 de con Fox en adelante. O sea, Cedillo, Fox, Calderón privatizaron los puertos y los aeropuertos. Entonces, los puertos y los aeropuertos son espacios de seguridad nacional. Son la puerta de entrada de tu casa. Y tú le das las llaves a un desconocido sobre la base de que íbamos a modernizar nuestros puertos. Yo te pregunto, por ejemplo, si los Estados Unidos, que es el país capitalista por excelencia, en aras de modernizar sus puertos, si privatizó los puertos. Pues claro que no, porque son capitalistas, pero no son tarugos. O sea, el control de los puertos y de los aeropuertos lo tiene el Estado norteamericano. Y aquí los debía tener el Estado mexicano. Sí. Entonces, esto junto a otras variables, se incrementó. Hoy la industria minera es la que priva en el campo. Se entregaron más de
32 millones de hectáreas a la minería. Estamos produciendo oro y plata como nunca en la historia de nuestro país. En los últimos 24 años hemos producido más de 10 veces de lo que se produjo en los 300 años de la colonia. Pero todo ese dinero va al extranjero. Y hay cosas, por ejemplo, tampoco se vale decir, como estos hicieron todo mal, nosotros, o sea, no podemos poner el pretexto de que todo, que no hacemos nada ahorita, porque lo que hicieron fue lo que nos dejaron. Te voy a poner una medida que sí pueden hacer. Morena tiene el control del Congreso. Calderón firmó un convenio con Canadá que se llama para evitar la doble tributación del impuesto sobre la renta. El valor de la producción minera en el año 2014, por poner un ejemplo, fue de 260,000 millones de pesos. De ahí el impuesto sobre la renta serían entre 60 y 80,000 millones de pesos. A ver, Morena en este momento tiene la facultad, la capacidad para en el Senado enmendar para suspender ese convenio, para que aquí el oro se lo llevan de aquí, el oro y la plata, y se vende en el mercado internacional al mismo precio del oro canadiense. Entonces, yo digo, no estoy en contra de la minería, pero, por ejemplo, nada más desarrollemos la minería en los mismos términos de los que se desarrolla en Canadá. Por ejemplo, un minero mexicano tiene que trabajar 8 horas para ganar lo que gana un minero canadiense. Y el valor de su producto en el mercado internacional es el mismo. Entonces, yo sí creo que, bueno, manos a la obra. Compañeros de Morena, tienen en sus manos el Congreso de la Unión. De lo que se hizo atrás, tienen forma de enmendarlo. No debe haber pretextos. Y yo digo que la minería en México se desarrolla en los mismos términos que Canadá. En Canadá hay un impuesto federal y un impuesto estatal. Anda alrededor del 16%. Y aquí pagan del valor de la producción total. Y aquí andan con el 7.5% de las utilidades netas. Por ejemplo, en Baja California, que tiene el valor de la producción minera más o menos alrededor de 5,000 millones de pesos al año, pagan entre 13 y 20 millones de pesos de utilidades aquí al Estado. O la minería está en quiebra o tienen muy buenos contadores para simular las ganancias. Entonces, yo sí creo que el gobierno federal debe tener ese diagnóstico y debe entender, por eso nosotros estábamos convencidos, yo estoy convencido de que se requiere un nuevo acuerdo de cooperación en materia de combate a la inseguridad entre Estados Unidos y México y California y Baja California, por nuestra empatía, que no la tiene ninguna frontera de México con Estados Unidos. Podemos ser coadyuvantes para impulsar en nuestros respectivos países un nuevo acuerdo que le ponga fin a esto que le llaman guerra contra las drogas, que no ha habido guerra contra las drogas. Te pongo el ejemplo. La Primera Guerra Mundial duró 4 años, que fue cruenta. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años, que fue peor. Bueno, y en la guerra contra las drogas, cuando menos desde 1982, el Congreso norteamericano aprobó incorporar al ejército de ese país para la guerra contra las drogas. 38 años y no vemos fin. ¿Por qué? Porque no ha habido guerra contra las drogas. Ha habido una guerra por el control del mercado de las drogas. Entonces, en esos términos tienes que plantearlo con Estados Unidos. Y Estados Unidos, cuando pues claro que nosotros nos pasma ver los crímenes como se cometen. Y es una cuestión bilateral, pero no sé si recordarás cuántas armas no nos metieron en el operativo ese que le llamaban Rápido y Furioso. Entonces, es un tema compartido. Es un tema donde, por desgracia, Estados Unidos pone los adictos, pone el dinero, pone las armas y nosotros ponemos los muertos. Entonces, yo sí creo que hay posibilidades, pero para eso tienes que no estar vinculado con esos grupos. O sea, es una condición sine qua non decir, a ver, los que se dedican, y si no fueran ellos, estarían otros, mientras existe ese tipo de demanda brutal en Estados Unidos de estupefacientes. Pero el hombre público no se debe vincular a ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque pierdes la autoridad moral, y los gringos siempre van a querer tenerte agarrado de donde se pueda para
dominarte. Y ellos han utilizado el tema de las drogas para imponer sus criterios en América Latina. Entonces, yo sí creo que es muy delicado que un hombre público en México se meta en esos asuntos, porque entonces pierdes toda capacidad de negociación con Estados Unidos. Y tenemos que negociar frente a frente. Porque esas armas que nos han metido y que no sabemos, el gobierno no sabe quién las tiene. Sería mejor, fíjate, no estoy de acuerdo con el armamentismo, pero sería mejor que el gobierno mexicano, a través del ejército, armara a todos los mexicanos y supiera quién tiene qué arma, a que por la vía ilegal, no estoy diciendo que se haga, pero sería mucho más, regularíamos más la actividad delictiva si el gobierno mexicano supiera quién tiene qué arma. Porque ahorita la tienen, tú ves ves lo que pasó en Culiacán, Sí. ves con poderosísimas armas a estos grupos. Muy bien, no quiero que se acabe el tiempo sin dejar de decir lo siguiente, arquitecto. Y es muy importante para que quede claro y que quede el testimonio. La pregunta mía fue de Santiago Nieto, muy específico, porque yo vislumbro en un futuro, no sé, muy lejano o muy cercano, que va a haber situaciones que va a tener que enfrentarse Santiago Nieto precisamente por la seriedad que le está poniendo al asunto y cómo está llevando las cosas. No hemos tenido hasta ahorita una reacción contra de, pero yo creo que sí se puede dar. Esa es una. La otra es la pregunta y la expresión común y corriente de los ciudadanos, esos que no tienen acceso a los medios de comunicación, del ciudadano que vive el día al día, que dicen, esperamos ya que cambien esa comunicación que todos los días escuchamos, de todo lo que hicieron, el daño que hicieron todos los gobiernos anteriores, todo, porque todos lo sabemos, todo lo que hicieron, lo malo que hicieron. Dicen las expresiones que no son muy escuchadas, que quieren empezar a ver qué es lo que van a hacer los gobiernos actuales, cuáles son las obras, cuáles son las acciones de estos gobiernos. Esas son las dos cuestiones que yo quería que quedaran claras. No, y concuerdo contigo. A ver, un dirigente está para entender, no para que lo entiendan. Entonces, tú te puedes pasar los 6 años, o los 3 años, o los 2 años, buscando pretextos para eludir tu responsabilidad. No, a ver, hermano, si vas a hacer desayunos, hazlos bien. O sea, no es incluso ni siquiera el tema de contratar a una empresa. Es un tema de organizarte comunitariamente. Tengo experiencia en eso. En las condiciones más remotas que te puedes, sin celular, ya no digamos celular, sin luz. En Chiapas organicé un programa que se llamó en aquel tiempo Vida Mejor para Mujeres, Niños y Niñas, en contra de la desnutrición infantil y en contra de la mortalidad también infantil y materna. Sé que se puede organizar las comunidades. Estos compas creen que contratando una empresa X, quitándole una parte del dinero y van a quedar bien con los niños. No, hermano, la cosa es mucho más compleja. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a pedir a un señor que hace mucho tiempo se fue del país, tiene sus costumbres en Estados Unidos, no tiene la más remota idea de lo que es México? Porque te voy a decir otra cosa. Incluso cuando pasas a Estados Unidos, yo no sé si te toca, prefieres que te toque un gringo o a otro, que no te toque un mexicano, Pocho, porque ese te sube el perro a la camioneta, sí, queriendo quedar bien con los gringos. Sí. Entonces, así está Bonilla. Arquitecto, un mensaje para las personas que nos están viendo, que yo sé que son muchas personas las que nos ven, y más con la presencia suya aquí. Pues yo quiero agradecer mucho a Víctor, felicitarlo por su trabajo de comunicación tan constante, tan disciplinada, en donde intenta, con un gran esfuerzo, siempre brindar la mejor información a la población, traer
interlocutores de todos los ámbitos de la política o de la economía. Te felicito, Víctor, y quiero aprovechar para mandarle un saludo aquí a toda la raza de Baja California. Ahorita que escuché a Rigo, pues un saludo a Rigo, compartimos ideas, sueños, anhelos, y estoy convencido que en el 2021 vamos a tener la capacidad de unir todas las fuerzas políticas, sociales y económicas del Estado para poder construir un mejor destino para este lugar, esta región del país que merece un cambio, mejores condiciones, mayores niveles de certidumbre, de seguridad, y que estoy convencido que vamos a lograr la estrategia adecuada para poder cumplir un propósito de esta naturaleza. Les deseo la mejor de las Navidades, que disfruten junto con los suyos. Yo te quiero decir que yo desde que vine aquí, afortunadamente todavía tengo mis padres, voy a Torreón el 24, siempre a pasarla con mis padres y mis hijos, a comer tamales, que mi mamá es especialista en hacer tamales. Todos tenemos un rincón y ese es el lugar donde nacimos. La mayoría de la gente que vivimos aquí, nacimos en otros lados, y si no nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos, que nos han dado su legado, y bueno, el fin de año aquí lo vamos a pasar. Muy bien, arquitecto, muy bien. Muchas gracias por su presencia aquí en Libre Expresión, arquitecto. Y yo les deseo